Listo, el día de hoy vamos a ver ya aplicaciones de la epidemiología. Aplicaciones que a ustedes les van a servir. Por ejemplo, hay una vigilancia, ¿no?, de laboratorio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una vigilancia de lo que es bacterias resistentes. Se puede hacer entonces la vigilancia de la resistencia antimicrobiana y esto está todavía en pañales, no se deciden las autoridades cuándo, ¿cómo se llama?, va a iniciarse. Me preguntan, y no es forma de preguntar, ustedes ya saben cómo es. El examen es, yo siempre hago la clase, ¿no?, o la mitad de la clase, un pequeño break, llamo lista y tomo el examen. Así que, por favor, dejen de estar, ¿cómo se llama?, estar preguntando cosas que no vienen al caso. Ya, el examen ahora va a ser de lo que hemos hecho el día martes, y el examen del jueves, lo que hemos hecho el día jueves. ¿Sí? Así hemos quedado. Entonces estamos diciendo de que estamos viendo aplicaciones, ¿no? Y la vigilancia es una herramienta principal, ¿no?, en salud pública, en la parte hospitalaria. En el hospital todos participan de la vigilancia. Ahorita estamos en pleno proceso de la vigilancia del dengue, ¿no? El dengue en Lima se está incrementando, ¿no? Y en el Perú están habiendo muertes por dengue, ¿no? ¿Y cómo trabaja la vigilancia? La vigilancia te va diciendo en qué lugares se está incrementando, en qué grupos de edad, ¿no? ¿Qué tipo de casos hay? Hay dengue leve, hay dengue con signos de alarma, hay dengue grave, ¿no? Hay dengue hemorrágico. Te dice qué serotipo, el dengue 1, 2, 3, 4 está circulando. En la época del COVID, el sistema de vigilancia era el sistema más completo para poder tener información sobre el número de casos, el número de muertes, el número de hospitalizados, el número de, o sea, todo eso. Ese es un sistema de vigilancia y por lo tanto todos ustedes tienen que sensibilizarse de la importancia de cuando tienen que mandar una ficha, por ejemplo, una muestra al INS, tienen que tener una ficha y esa ficha debe ser bien llenada y una copia hay que mandarla a epidemiología, ¿ya? Porque es gracias a eso que tenemos información. Entonces, tenemos acá entonces cómo nace la vigilancia. Langmuir, que era un epidemiólogo que estaba en la Organización Mundial de la Salud, inicia la vigilancia y la define como la recopilación de información, el procesamiento de esta información y el dato de esta información, ¿no? Sobre todo de enfermedades específicas. Al inicio, se inicia con enfermedades transmisibles, ¿no? En 1965, la Organización Mundial de la Salud crea la Unidad de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, pero ahora se utiliza para todo, ¿no? Y como van a ver más adelante, tenemos transmisibles, no transmisibles como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, tenemos vigilancia laboratorial, ¿no? Vigilancia de, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, un terremoto, se hace una vigilancia post-terremoto, etcétera, ¿no? En 1968, la Asamblea Mundial de la Salud proclama las 3 características de la vigilancia. Una recopilación sistemática. ¿Por qué se llama sistemática? Porque no se recopila todas las enfermedades al azar, sino que tiene su protocolo, ¿no? Voy a recopilar información en relación al dengue por edad, por sexo, por lugar donde vive, por lugar donde posiblemente se ha infectado, ¿no? Voy a recopilar información en relación a cuáles sus signos y síntomas, etcétera. Es sistemática. El agrupamiento y la evaluación ordenada de datos, la difusión inmediata. Uno de los conceptos más importantes de una vigilancia es su oportunidad. ¿De qué me sirve a mí tener información del COVID 3 semanas después?
¿De qué me sirve a mí la información del, por ejemplo, el, el dengue, ¿no? 2 semanas después, ¿no? Ahí cuando todo el mundo sabe, ¿no? Cuando hasta los periodistas son los que están dando las primicias, ¿no? Y no el sistema de información. ¿Y a quién hay que darlo? Hay que darse, esta información se tiene que dar a los tomadores de decisión. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento, por ejemplo, de cómo está avanzando, cómo va avanzando el incremento de las enfermedades, ¿no? Y también para hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas de prevención y control, ¿no? ¿Qué es vigilancia? Vigilancia es un proceso continuo, es permanente, es sistemático. ¿Por qué? Porque tiene su protocolo de cómo vas a recopilar la información, cómo lo vas a analizar y a quién se lo vas a dar, ¿no? De recolección, de procesamiento, es decir, lo vas a transformar en tablas, en gráficos, vas a hacer qué tipo de medidas estadísticas vas a aplicar, ¿no? Análisis e interpretación de datos, ¿sí? Eso se da a las personas que conocen el tema para que te digan qué es lo que está sucediendo en ese momento, cómo se debe interpretar esos datos y también la diseminación, es decir, esta información tiene que ir a los tomadores de decisión, tiene que ir a los trabajadores de salud y también, ¿por qué no a veces a la ciudadanía? ¿Ya? ¿Qué información? Información para tomar decisiones, para quienes necesitan conocerla según los niveles de intervención que desarrollen. Hay un nivel de intervención primario, ¿no? Operativo, hay uno secundario que planifica y hay un nivel, ¿cómo se llama? Un tercer nivel donde está la que dicta las normas, las políticas de salud, ¿no? Otra definición dice que es la recolección sistemática, continua, oportuna, confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. Aquí tenemos otra que dice que la vigilancia en salud pública es la recopilación, el análisis, la interpretación en forma sistemática, constante, de datos específicos sobre resultados para utilizarlos en la planificación, en la ejecución, en la evaluación de la práctica de la salud pública. Entonces, al principio nace como una vigilancia epidemiológica, solamente, por ejemplo, las enfermedades en espacio, tiempo y persona. Pero después ya nace la vigilancia en salud pública, es decir, no solamente de las enfermedades, sino también, ¿no?, de lo que son datos de intervención, ¿no? También, por ejemplo, de tratamiento, ¿no? También, por ejemplo, de qué cosa ha pasado al final, ¿no? ¿Para qué? Para planificar, para ejecutar y evaluar, no acciones de salud pública. Tenemos aquí en este gráfico la población, en esa población hay eventos como enfermedades, discapacidad, muerte, y luego tenemos aquí un proceso. Un sistema está compuesto por proceso, productos, disculpe, por insumo, procesos y productos. Entonces, ¿cuáles son los insumos? Los eventos que se dan en la población. ¿Cuál es el proceso? Primero, hay un subsistema de recolección de información. Todos los establecimientos mandan semanalmente, ¿no?, su información. ¿Cuántas neumonías, cuántas diarreas, cuántos casos de dengue, cuántos casos de VIH, cuántos casos de cáncer, cuántos casos de edas disentéricas, etcétera, han habido, ¿no? Entonces, hay un subsistema de recolección de la información. Luego hay un subsistema de análisis de la información. En las redes, en las DIRESAs, direcciones regionales, ¿no?, y a nivel central, se hace el análisis de esta información. Y luego hay un subsistema de evaluación de la intervención y la respuesta. Entonces, luego ahí, a nivel nacional, se ve, pues, si es que, por ejemplo, se están reduciendo, se están incrementando las enfermedades y cuál es el impacto de las medidas que se tienen para esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una vigilancia epidemiológica o una vigilancia de la salud o una vigilancia de la salud pública? Yo creo,
ya que debemos ir ya de una vigilancia epidemiológica a una vigilancia en salud pública. ¿Por qué? Porque no solamente debemos, por ejemplo, vigilar el dengue, cuántos se enferman, cuántos mueren, etcétera, no, sino también se debe vigilar y se vigila lo que es la intervención de la fumigación, de la vigilancia de la forma como se está aplicando los larvicidas. Y no solamente eso, sino también tenemos que ver en qué lugares no hay agua potable, porque ustedes saben, el no tener agua potable propicia la aparición de dengue, porque la gente que no tiene agua potable junta agua en unos recipientes que a veces no tienen tapa, y ahí los zancudos de la Aedes aegypti, las hembras sobre todo, ponen huevos y ahí es donde nacen las larvas y luego ya comienzan y se convierten en zancudos, ¿no? Entonces, tenemos que vigilar no solamente el proceso de la morbimortalidad, que es la vigilancia epidemiológica, sino que también los procesos de intervención. Esta sería una vigilancia en salud pública. Vamos a vigilar a la población, ¿sí?, las condiciones de vida, los factores de riesgo y los daños. Por ejemplo, acá tenemos el COVID, ¿no? En el COVID debemos vigilar y vigilamos la morbilidad y la mortalidad. Pero ahora ya hay que vigilar la discapacidad, ya debemos estar vigilando la discapacidad. Ustedes saben que hay COVID largo, de que el COVID trae muchas secuelas, hay muchos han quedado con dificultades para respirar, etcétera, etcétera, y se necesitan neumólogos. Entonces ya debemos estar con una vigilancia de la discapacidad. Tenemos que ver los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos no se están vacunando? Y sobre todo a mí me interesa los mayores de 60 años, ¿cuántos mayores de 60 años no están vacunados? ¿No? ¿Cuántos pacientes que tienen tumores no están vacunados? ¿Cuántos pacientes que tienen comorbilidad, no, para hacer casos de grave no están vacunados? Entonces acá tengo que hacer una vigilancia de los factores de riesgo para COVID grave. Las condiciones de vida, ¿no? Tenemos que saber cuánta gente ha perdido su trabajo por el COVID, ¿no? Y en cuanto a la población, tenemos que saber qué población ahorita es la que más se está enfermando. ¿Para qué? Para darle una respuesta social organizada, ¿no? Aquí MINSA es salud privada, Fuerzas Armadas, los claros, los municipios, todos deben estar dentro de esta vigilancia, ¿no? ¿Para qué? Para tener información, para investigar, para planificar, ¿no? Para ver cómo vamos a tener más o menos recursos humanos, qué nuevos recursos humanos vamos a tener, para ver dónde va a venir el financiamiento. ¿Dentro de qué contexto? Dentro de un contexto político, dentro de un contexto económico, social, étnico, ¿no? De género, geográfico e intercultural, ¿no? Entonces, esto es una vigilancia en salud pública, porque lo contrario solamente será una vigilancia de la morbilidad y la mortalidad con algunos componentes de la población, ¿no? ¿Qué enfermedades debemos vigilar? Todas las enfermedades de importancia de salud pública, ¿no? Aquellas enfermedades donde el sistema de salud tiene una intervención conocida para prevenirla o controlarla. No se vigila por vigilar, sino yo voy a vigilar para darle una respuesta social, para darle un tratamiento especial, ¿sí? Todos los datos se deben vigilar aquellas enfermedades donde todos los datos relevantes están fácilmente disponibles. No puedo hacer una vigilancia donde lo tienen que hacer los superespecialistas porque no hay en todos los departamentos, por ejemplo. ¿Ya? Hemos tenido un problema con el Guillain-Barré porque el neurólogo era el que tenía que estar presente para hacer la vigilancia, y en todos los hospitales y en todos los momentos no había neurólogos. Entonces, esa vigilancia no tenía buena calidad. Entonces, hay que saber de que es valioso el esfuerzo, porque no solamente se vigila, y esa vigilancia cuesta, ¿no? Cuesta dinero y cuesta recursos humanos. ¿Para qué vigilo? Vigilo para detectar
epidemias, ¿no? Esa es la principal causa. Por eso tengo unos canales endémicos, es decir, hago la curva de las enfermedades y como tengo información de 5 años antes, entonces yo toda esta información de los 5 años antes comienzo a hacer un gráfico, ¿no? Un gráfico en el cual establezco las zonas. Cuando estoy en una zona, por ejemplo, sin riesgo, ¿no? O sea, que la enfermedad se está conduciendo según lo que habitualmente se produce. Luego, cuando está en una zona de riesgo, es decir, se está incrementando, y cuando está en una zona de peligro, es decir, que está en brote, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales de la vigilancia es detectar epidemias. Luego, monitorear la tendencia de las enfermedades endémicas. Sí, la tuberculosis en el Perú se está incrementando, se está reduciendo. El VIH y SIDA se está incrementando, se está reduciendo. Tenemos información. El cáncer se está incrementando. Después de la pandemia se está incrementando el cáncer. Pero nuestros sistemas de vigilancia son sensibles para poder detectar el incremento de estas enfermedades o no. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? También la vigilancia nos sirve para evaluar las intervenciones. Por ejemplo, yo vigilo niños con anemia, ¿sí? Y ustedes saben que para los niños con anemia tenemos muchas intervenciones, ¿no? Galletitas con fierro, ¿no? Se les da hierro de varias formas y también nuevos equipos para detectar la anemia, ¿no? Hay unos equipos que que los podemos llevar hasta las mismas casas de los pacientes y ahí podemos hacerle el examen de hemoglobina, ¿no? Ahora, ¿estamos controlando la anemia en niños? No sabemos. De repente hemos retrocedido estos últimos 3, 4 años. También para monitorear el desempeño del programa. El programa, o nosotros le llamamos programa, la estrategia. La estrategia del VIH-Sida solamente sirve para darle tratamiento antirretroviral a los pacientes, o también está interviniendo para reducir el contagio. También para predicción de brotes. Miren ustedes, todos sabemos que después de una inundación, lo primero que vienen son los zancudos, las moscas, y por ejemplo ahí va a haber diarreas, va a haber dengue, va a haber malaria o paludismo, ¿no? Y entonces comienzo yo a hacer una vigilancia de febriles y cuando comienza a incrementarse tomo muestras para dengue, para malaria, ¿no? Y voy a conseguir hay malaria y dengue. Miren ustedes la potencia de la vigilancia. También para estimar el futuro impacto de la enfermedad. ¿Cuál va a ser el futuro impacto del COVID? Entonces yo ya más o menos con lo que tengo puedo hacer modelos predictivos y puedo decir que el COVID se ha influenciado, no es que se ha influenciado, sino se ha influenciado porque va a ser como la influenza, ¿no? Le va a dar más a los ancianos, a los niños, ¿no? De repente no tanto a los niños como la influenza, sino más a los ancianos, más a las personas inmunodeprimidas, ¿no? Y en esas personas inmunodeprimidas que no se han vacunado, les va a dar. Ha llegado para quedarse, es decir, de lo que era una enfermedad epidémica, ahora es una enfermedad que vive con la población. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la identificación de problemas prioritarios en salud para la vigilancia? ¿Cómo yo voy a identificar qué daños voy a vigilar? Porque cuesta plata, cuesta recursos humanos, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo priorizo estas enfermedades? La primera forma como tengo que priorizar es por medio de la incidencia. Las enfermedades con mayor incidencia, con mayor prevalencia, con mayor mortalidad y con mayor número de años potencialmente perdidos, son aquellos que yo debo vigilar primeramente. ¿Qué son años de vida potencialmente perdidos?
Una regla para hallar, hay varias formas, hay varios métodos para hallar este indicador de años de vida potencialmente perdidos, pero una de ellas es restar 70 años, disculpe, restar la edad en que se muere la persona, ¿no? De 70 años. Por ejemplo, si una persona se murió a los 65, 70 menos 65, tengo 5 años de vida potencialmente perdida. Si yo tengo un niño que nace, que muere al nacer nomás, entonces ahí tengo 69.99, ¿no? De años potencialmente perdidos. Entonces, las enfermedades que les dan, digo, las muertes en neonatos, las muertes en menores de 5 años, producen muchos años de vida potencialmente perdidos, sobre todo también de los jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si es que una persona se muere a los 85 años? Entonces ahí se pone 0, ¿no? 70, no puedo estarlo menos 85, me salía menos 15, pero no, se pone 0. Y se suman todos estos años de vida potencialmente perdidos, ¿no? Tengo ahí los años de vida potencialmente perdidos. Ahora, si lo divido entre su población, tengo la razón de años de vida potencialmente perdidos. ¿Está bien? Aquellas enfermedades muy letales, por ejemplo, como el COVID, ¿no? Aquellas enfermedades que tienen una tasa alta de hospitalización, aquellas enfermedades que tienen una alta tasa de discapacidad, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? Estos deben entrar en las vigilancias. Verdaderamente también nosotros vigilamos accidentes. También tenemos que ver enfermedades ya sea directos e indirectos, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Las posibilidades de prevención. Yo debo vigilar aquellas enfermedades que tienen posibilidad de prevención de tratamiento, porque de lo contrario, ¿para qué voy a vigilar? Solamente se está reduciendo, etcétera. Yo creo que no es factible, ¿no? No debe vigilar para intervenir. También debo vigilar aquellas enfermedades de alta transmisibilidad, ¿no? Y también aquellas de interés público. ¿Cómo planifico un sistema de vigilancia? Primero, establezco objetivos. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de la vigilancia de COVID-19? Era identificar, ¿no? Los casos de COVID-19 ¿no? Para poder intervenir y reducir su transmisibilidad. Entonces, a aquello le voy a llamar COVID. Voy a llamarle definición de caso sospechoso de COVID. Un caso sospechoso de COVID es aquella persona, ¿no? Que tiene fiebre y tos y una de cualquiera de estas otros signos o síntomas. Rinorrea, cefalea, mialgia, artralgia, diarrea, pérdida olfativa, pérdida del gusto, tos, ¿me entiende? Entonces, ahí yo establezco mi definición de caso. Y una definición de caso tiene que ser, pues, que todo el mundo lo pueda comprender fácilmente para que de esta manera no haya problemas en identificar un caso sospechoso. Y un caso confirmado es aquella persona que tiene signos y síntomas de COVID, que sea un caso sospechoso y a quien se le ha tomado una prueba, ¿no? Para el COVID, ya sea una prueba rápida, antigénica o una PCR, y ha salido positivo. Entonces, tengo que tener mis definiciones de caso. El siguiente paso es determinar la fuente de datos y los mecanismos de recolección de datos. ¿Cómo voy a recolectar los datos? Mediante una ficha clínica epidemiológica que la tiene que llenar el médico tratante. Listo, ahí determinó la fuente de datos. Y luego elaborar instrumentos de recolección de datos. Entonces, ¿cómo elaboro mis recolección de datos? La ficha, hago mi ficha, ¿sí? Y también hago un sistema de notificación vía online. Todos el mundo tiene su clave, entra y todas sus fichas las ingresa a web, ¿no? Que es alimentado por todos los establecimientos del Perú, llega al nivel.
pruebas de los métodos, bueno, si es que esa información es necesaria, si me va a captar los casos, si... Entonces, pero también, conforme se va conociendo más la enfermedad, también puede ir cambiando. La definición de casos al inicio no tenía diarreas, no tenía dificultad para captar los olores y para captar tuvieron que colocar. Puede cambiar. Profesor, no se le escucha muy bien. Ya, ¿todos o solamente el doctor? Se le escucha entrecortado, profesor. Se le escucha entrecortado. Entrecortado a veces. ¿Desde qué horas? ¿Desde qué horas? ¿Hace una hora? No, hace un rato. 10 minutos será. ¿Y por qué no avisan inmediatamente? Porque entonces no han escuchado todo lo que he estado hablando. Estoy hablando solo. No, Es que a veces doctor, podemos pensar que sea el internet de uno, ¿no? Pero escúcheme, pues, no hay Doctor, en mi problema. caso es hace Pero- unos minutos, no es hace 10 minutos, hace un rato. ¿A cuántas láminas hacia atrás? ¿O comienzo de nuevo? Una lámina, doctor, una lámina más. Sí, Una lámina. una lámina. Criterios para identificación de problemas prioritarios de salud. Yo sabe una cosa, me hacen perder el tiempo si es que ustedes no me avisan. ¿Ya? Los criterios para la identificación de problemas prioritarios de salud para la vigilancia son que la enfermedad tenga una alta frecuencia, una alta incidencia, una alta prevalencia, una alta mortalidad, unos altos años de vida potencialmente perdidos. Que tenga gravedad, es decir, tenga una alta letalidad, una tasa alta de hospitalización, una tasa alta de discapacidad. Que tenga costos directos e indirectos altos, ¿no? Que tenga posibilidad de prevención, que sea una enfermedad muy transmisible y que sea de interés público. Pasos para la planificación de un sistema de vigilancia, establecer objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué voy a yo realizar mi vigilancia de esta enfermedad? Para identificar los casos, ¿no? Para poder cortar la cadena de transmisión, para poder prevenir. Formular definiciones de caso. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de caso sospechoso de COVID? ¿Cuál es la definición de caso de caso confirmado de COVID? ¿No? Para determinar la fuente de datos o el mecanismo de recolección de datos. ¿Cómo lo voy a recolectar? Mediante una vigilancia pasiva de todos los que vienen a mi establecimiento de salud. No, yo voy a hacer una vigilancia activa, voy a salir y voy a buscarlos activamente. Yo establezco cómo lo voy a hacer. Luego, elaborar los instrumentos de recolección de datos. Voy a elaborar una ficha clínico-epidemiológica que la va a llenar el médico tratante. ¿Sí? Pruebas de campo de los métodos. Agarro mi fichita y la comienzo a utilizar. ¿Se está escuchando ahora o no? Sí, Sí, doctor, claro, bastante Sí se claro. escucha, profesor. Listo. Luego preparo y pruebo un plan de análisis. Ese plan de análisis debe decir qué cuadro, qué gráfico, de qué color, lo voy a hacer por semana, por día, por mes, qué grupos de edad voy a utilizar. Todo eso debe estar en el protocolo. ¿Ya? Porque de lo contrario, un departamento lo hace de una forma, otro utiliza mapa de calor, otro utiliza distintos métodos. No, tiene que estar estandarizado, ¿no? Y además, aquí hay que preguntarle al director cómo quiere la información. Si el director en verdad está preparado, te va a decir, mira, yo quiero que me entregues así, así, así. Si no sabe, una semana te pide de una forma, otra semana te pide de otra forma, el tipo no sabe qué cosa necesita. Tú tienes que orientarlo. Otro paso importante es establecer los mecanismos de difusión. ¿Cómo lo voy a difundir? En página web, voy a hacer sala de situación, voy a hacer boletín epidemiológico, voy a hacer, ahora lo que hay es unos gráficos dinámicos que tú estableces, vas al mapa y como sea, haces clic en el departamento de Junín, haces otro clic en el departamento de Junín, ves Tarma y ahí quieres la curva de casos, de sospechosos, de casos confirmados, de muertes, y vas escogiendo, y entonces vas buscando, tú vas haciendo la búsqueda, ¿no? De
la información que necesitas con un solo clic. Y luego también el paso es garantizar el uso de análisis y la interpretación. Con estos gráficos dinámicos, pues lo que se quiere es garantizar que se utilice esta información que cuesta tanto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los salubristas, los médicos clínicos o los profesionales no utilizan datos, hacen una gestión sin información, no hacen una medicina no basada en evidencias, no leen nada, lo único que leen es lo que va en la receta del medicamento que están utilizando, que les ha entregado de repente el visitador médico, ¿no? Pero en verdad lo que tenemos que hacer es una salud pública basada en evidencias, una medicina basada en evidencias. Por ejemplo, ¿quién lee? A ver, son muy pocos los médicos que les van a pedir a ustedes el mapa microbiológico. ¿Para qué es necesario el mapa microbiológico? ¿No? Para que determine qué antibiótico le voy a dar mientras espero los resultados del cultivo. Para que sepa el médico cuáles son las gran positivas más frecuentes, cuáles son las gran negativas más frecuentes en ese lugar. Entonces, eso es importante. Objetivos específicos, en forma clara hay que describir qué información va a ser necesaria, quién la va a necesitar y cómo van a utilizarse los datos. Un ejemplo, el caso de meningitis meningocócica, el objetivo específico es detectar y controlar epidemias o brotes de enfermedades meningocócicas en forma oportuna. Determinar y vigilar factores de riesgo que pudieran iniciar un brote o una epidemia. Determinar la tendencia. Determinar los efectos de las intervenciones basadas en vacuna, ¿no? Cuántos vacunados hay, etcétera. Una definición de caso. ¿Qué cosa es una definición de caso? Es un conjunto de criterios, estándares para decidir si una persona tiene una enfermedad u otra condición de salud en particular relacionada con la enfermedad que estoy yo vigilando. Debe ser, esta definición de caso, escuchen bien, debe ser sencilla, entendible y aceptable. Todos deben saber de qué se trata de forma clara. Debe ser práctica, manejable por las personas que tienen que notificar. Lo tiene que entender el técnico, la enfermera, los tetra, el médico, todos tienen que entenderlo, ¿ya? El de laboratorio, el microbiólogo, todos tienen que saber de qué se trata la definición de caso, ¿no? Debe ser sensible para identificar a las personas que tienen la enfermedad. Ustedes ya saben lo que es sensibilidad, saben lo que es especificidad. Debe ser, entonces, sensible, ¿ya? Para incluir solamente a las que tienen la enfermedad y excluir a los que no la tienen. ¿Ya? Hay muchas definiciones de caso. Hay caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, caso descartado, caso compatible, ¿ya? Y aquí es necesario contar con la participación de un equipo multidisciplinario. La notificación nomás no la hace el epidemiólogo responsable de epidemiología. Lo hacen los clínicos, es decir, los que están con el paciente, lo hacen los epidemiólogos, lo hace el personal de laboratorio, ¿no? Y otras disciplinas más, otros especialistas más. Ustedes saben que ustedes juegan un papel importante acá, ¿no? Por ejemplo, para ver si es que es una infección intrahospitalaria o ahora llamada infección asociada a la atención de salud, que es una de las notificaciones de las vigilancias más importantes en el nivel hospitalario, ¿no? Todos dependemos de la eficiencia del laboratorio, ¿no? Entonces, tienen que, lo bueno es que ahora ya algunas máquinas aquí, ¿no? Ya está todo computarizado, ¿no? Entonces, es más, ya sale toda una lista de todo lo que se ha estado cultivando y todo eso, ¿no? Hay varios tipos de vigilancia. Hay una vigilancia activa, hay una vigilancia pasiva, hay una vigilancia científica, hay una vigilancia basada en laboratorio. ¿Se escucha?
Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. profesor, se escucha. Gracias. ¿Qué es una vigilancia activa? Está basada en un sistema activo de recolección de datos, ¿no? Ahí es donde el personal va a buscar casos, sale a buscar casos o busca dentro de las historias clínicas, ¿no? Casos. Por ejemplo, la vigilancia y las infecciones asociadas a la atención de salud es una vigilancia activa, ¿no? Sale personal de epidemiología, va a hospitalización, va a la UCI neonatal, va a las salas de hospitalización, va a las salas de ginecobstetricia, ¿no? No contentas con eso, por ejemplo, para ver infección de herida operatoria por cesárea, ¿sí? Espera que la cesariada venga a los 10 días a su control y busca esa historia clínica, pide las historias clínicas a estadística para ver si es que esa herida estaba en buenas condiciones o en malas condiciones. Hay veces el médico no quiere colocar que la herida esté infectada, sino solamente le da antibióticos. O sea, si le da antibióticos, llama a la gestante. Le ha dado antibióticos porque mi herida estaba ahí, como se llama, con un poquito de mal olor. Entonces infección de herida operatoria. Esa es una vigilancia activa. Una vigilancia pasiva es cuando los establecimientos de salud esperan que vengan los pacientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Ven cuántos niñitos vienen con neumonía, ¿no? Cuántos vienen con infección respiratoria, vienen con rinitis o con rinofaringitis, etcétera, etcétera, con neumonía. Entonces, esa es una vigilancia pasiva. No busca, sino que viene y entonces a todos revisa los GIS y solamente palotea cuántos niños con IRAS menores de 1 año, de 1 a 4 años, mayores de 5 años, mayores de 60 años tengo. Es una vigilancia pasiva, espera nada más. Una vigilancia centinela es aquella en la cual se hace solamente en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia de la influenza, ¿sí? Es en algunos hospitales, en algunos centros de salud, etcétera, donde va pacientes pediátricos. Ahí se le da un número determinado de hisopos para que se haga el hisopado nasofaringio para poder detectar qué tipo de influenza está circulando. No se hace en todos los establecimientos. ¿Por qué? Porque son caros estos insumos, no hay laboratorios para todas partes. ¿Está bien? Entonces, estos hospitales, estos centros, estos establecimientos de salud cuentan, ¿no?, con especialistas para poder captar los casos. Los laboratoristas están entrenados. Yo sé que todos están entrenados, pero ahí ya saben que forman parte de la vigilancia centinela. Acá, por ejemplo, tenemos unidades centinelas de síndrome febril de la Marina de los Estados Unidos, que son unidades centinelas de influenza y otros virus respiratorios, ¿no? En estos lugares se vigilan virus respiratorios. Luego hay una vigilancia epidemiológica basada en laboratorio, ¿no? Es el uso del laboratorio como una fuente de detección de casos de enfermedades de notificación obligatoria. Los resultados de los exámenes de laboratorio rutinariamente complementan el diagnóstico de la confirmación de la vigilancia epidemiológica. Entonces, los lugares de vigilancia basada en laboratorio son los centros de triaje para donadores de sangre, los laboratorios públicos, los laboratorios privados. El Instituto Nacional de Salud tiene una red nacional de laboratorios, ¿no?, que también forma parte de la red internacional de laboratorios, y ahí se realizan vigilancias especializadas, por ejemplo, para virus respiratorios, por ejemplo, para bacterias multiresistentes, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos la vigilancia de influenza y virus respiratorios en laboratorios regionales. ¿Cuáles son los atributos de un sistema de vigilancia? Yo quiero saber si mi sistema de vigilancia es bueno, es malo.
¿sí? Profesor, se cortó otra vez su ¿Hace audio. cuántas láminas? No, ahorita. Hace Reciente. Listo. unos segundos. ¿No se escucha? Se cortó. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan ya? Los atributos de un Sí. sistema de vigilancia son las condiciones que tiene que tener todo un sistema de vigilancia y sobre todo me sirven para evaluar. Primero debe ser simple, no tiene que tener una estructura y una facilidad de operación del sistema. Fácil, pues lo hago en hoja, ¿no? O si no, primero hago mi hojita y luego lo introduzco, ¿no? Por la web al sistema de notificación nacional, ¿no? Debe ser, el diseño de esta forma de notificación debe ser lo más sencillo posible para que todos lo puedan operar fácilmente. Debe ser flexible, es decir, adaptable. Por ejemplo, el sistema de vigilancia del COVID, como les dije, era flexible. Iniciamos con unos signos y síntomas definidos por los estudios hechos en China, hechos en Estados Unidos, ¿no? Y después cambiamos, ¿no? Era fácil, cambiamos y le colocamos, por ejemplo, dificultad para captar los olores, ¿no? Dificultad para el olfato, ¿no? Para oler las comidas, por ejemplo. Debe ser aceptable, ¿no? Es decir, que debe ser de fácil receptividad por parte de los pacientes, ¿no? Por parte de las personas, ¿no? Porque de lo contrario, no van a querer, por ejemplo, si se tienen que someter a un análisis, ¿sí? Lo tienen que hacer, porque de repente el análisis es doloroso o incómodo, entonces, no voy a captar casos, ¿no? No voy a captar casos, y si no capto casos, la información que tengo no va a servir, ¿no? Debe ser sensible, es decir, debe tener la capacidad necesaria para captar los casos positivos. Eso es sensibilidad. Tiene que tener un valor predictivo positivo. ¿Qué significa? Que si yo tengo una definición de caso clara y si ese caso dice que esa persona es caso confirmado, me va a decir que hay una alta probabilidad de que ese caso confirmado tenga la enfermedad. Eso es valor predictivo positivo para un sistema de notificación. Representatividad. Eso significa que todos los casos que yo encuentre deben ser representativos de mi comunidad. Es decir, que cuando se incrementan los casos en mi vigilancia, es porque en la comunidad se han incrementado los casos. Oportuno. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Porque, por ejemplo, la vigilancia del cáncer, le veo ahí otra sentencia, porque al año, no cada 2 años, y te dice cómo está la situación del cáncer, ¿no? Yo pienso que ahí podemos estar viendo de que de repente en un departamento, en una provincia, no se están incrementando, y además saber otra cosa de que dónde vive la persona, porque de repente han nacido en Tarma, ¿sí? Pero ya hace 40 años que vive en Lima, y en Lima vive cerca de Cementos Lima, ¿no? Y de repente ahí es donde ha vivido y donde de repente por los ¿cómo se llama? Por el nivel de contaminación que hay por ese lugar, de repente esto ha puesto en riesgo su salud y le ha salido algún tipo de tumor, ¿no? Pero si eso yo lo voy a encontrar 10 años después, ¿para qué? Entonces es necesario que la información sea oportuna. ¿Cómo se hace la notificación de enfermedades y daños sujetos a vigilancia en el Perú? Tenemos pues aquí que todos los hospitales, todos los centros de salud, todos los puestos de salud y ¿cómo se llama? Por ejemplo, MINSA de salud de Fuerzas Armadas y Policiales del Ejército y también privados, todos notifican, ¿no? A las direcciones regionales de salud o a las gerencias de salud. Y luego estos lo notifican al Centro Nacional de Epidemiología y todo esto conforma la Red Nacional de Epidemiología que se llama RENACE. Tenemos formatos, fichas de notificación individual, de notificación consolidada,
Y tenemos aquí, por ejemplo, un ratito, déjenme ver, 64, ¿no? 64 notificaciones que se vigilan, ¿no? Por ejemplo, tenemos vigilancia de brotes epidémicos, síndrome febril ictérico. Cuando yo hago una notificación por síndromes, cuando no sé exactamente qué es. Por ejemplo, yo tengo un síndrome, por ejemplo, a ver, síndrome febril con erupciones cutáneas. Yo encuentro a una persona que tiene fiebre y que tiene erupciones cutáneas. Entonces yo lo catalogo y lo notifico como síndrome febril eruptivo. ¿Ya? Después ya le tomo las muestras y de repente puede ser sarampión, varicela, rubiola, puede ser viruela del mono, etcétera, etcétera. Pero hasta que yo no tenga el resultado confirmatorio del laboratorio, para mí sigue siendo un síndrome febril eruptivo. ¿Me entienden? También, por ejemplo, acá, vigilancia epidemiológica de emergencias sanitarias, brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, desastres naturales, accidentes de gran magnitud, intoxicaciones, por ejemplo. Y todas las enfermedades tienen sus fichas epidemiológicas. Hay una ficha de dengue, de leishmaniosis, de enfermedad de Carrión, de peste, de muerte materna, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tenemos un sistema de notificación, el NOTI-SP, el NOTI-UEF ahora, ¿no? Y con toda esa información se cuelga la sala de situación del Perú. Ahí ustedes pueden encontrar cómo está la situación del dengue, de la fiebre amarilla, del COVID, etcétera, etcétera. Tenemos el boletín epidemiológico, ¿no? Ahí salen todas las enfermedades sujetas a notificación. Y hay una norma, una ley que dice que ante la sospecha de la presencia de cualquiera de estas enfermedades o síndromes o eventos de notificación inmediata, hay que notificarlos al establecimiento de salud más cercano o al Centro Nacional de Epidemiología que está en el Jirón Daniel Olachea 199, ahí están sus teléfonos. Lo único que hacen ustedes, entran a la página web y buscan CDC Perú, Centro de Enfermedades y Epidemiología del Perú, CDC, así le ponen. Y sale ahí, y ahí ustedes pueden saber de qué se trata, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería traerles, esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá, ¿no? Cada vez estamos encontrando gérmenes más resistentes, cada vez los médicos están haciendo mal uso de los antibióticos, a cualquier germen, ya pipetazo, piperacilina, y como se llama tazobactam, ¿no? Entonces, eso no puede ser, no puede ser. Tenemos que utilizar bien nuestras herramientas eh, eh, gérmenes multiresistentes, porque si no vamos a generar y a seguir generando más resistencia, y después nos vamos a quedar sin antibióticos. Ustedes saben que en Estados Unidos, en otros países, y hay gérmenes que son resistentes a todos y la persona lo único que hacen es que se muera, ¿no? Eso no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, a ver, como ya terminé esta exposición, lo que les pido es tener solamente 10 minutos de descanso y llamo lista y tomo la prueba. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, 10 minutos de descanso, ya son 10:55, no, 7:55, 8:05 comenzamos la prueba. Ok, doctor. Gracias.
minutos. A ver, buenas noches. Atención a la Buenas lista, por noches, favor. profesor. Atención a la lista, ¿me escuchan? Sí, ¿Escuchan? profesor. Alejandro, Sí, profesor. gracias. Buenas Alejandro, noches, profesor presente. Bautista, gracias. Bautista, buenas Buenas noches, noches, doctor. Bautista. Buenas Buenas noches, doctor. noches, Berríos. Sí, profesor. Buenas noches, presente. Buenas noches, Caguana. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Carhuamaca. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Castillo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Cayo. José Cayo presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Coyo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Chaquila. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Chávez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Cóndor. 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 Nocuma. Presente, profesor Conopuma. Buenas noches. Corman. Presente, profesor. ¿Estás? Cuestas. ¿Qué pasó con Cuestas? Que estaba viniendo, ya no viene. Esquén. A ver, ahí hay una persona que está escribiendo, vamos a ver quién es. Cóndor está presente. Doctor le está Cóndor poniendo- Curía, por favor.
presente, Cóndor presente, Cóndor presente, Cuestas. Esquén. Esquén. Presente, profesor. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Fernández. Fernández Delgado. Fernández Delgado presente, doctor. Buenas noches. Fernández Roca. Buenas noches. Fernández Roca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Fernández Salcedo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guamán. 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 Guamaní. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Guamuro. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Luján. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nacha. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Romero. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Rosales. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rocío. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Serrano. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Tincho. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Tobar. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Victorio. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Yaringaño. Presente. Yaringaño. Profesor presente. Buenas noches. Zapata. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Hay una manito ahí. A ver, ¿quién está hablando de los participantes? Disculpe, profesor. Es la estudiante Lady Guamán, solo que está camino a su casa. Guamán, pero no, que escriba, pues que escriba. ¿Dónde está Guamán? Que escriba, que diga que tengo problemas. Ha escrito el WhatsApp, profesor. ¿Está en el WhatsApp? A ver. Yo estoy escrito en WhatsApp. Ya un momentito, por favor. Ya está bien. Guamán presente. Guamán presente. Listo. ¿Alguna persona más que a ver que está falto? Profesor, buenas. Cuestas Napán presente, por favor. Ya, un momentito, por favor. A ver, Cuestas. Presente. Cuestas presente. Muy bien. Cuestas. ¿Tienes? A ver, un momentito, Cuestas. ¿Qué ha pasado, Cuestas? ¿Tienes faltas? Sí. Faltes más porque estás al límite. Cuestas, Profesor, lo estás que al pasa es que mi límite. señal está mal por la... Está bien, pero caramba, yo me escriben, me mandan, etcétera. Yo no tengo ningún problema, ¿ya? Pero no faltes más. No faltes más y como se llama, profesor, no se preocupe. ya no discutamos más. Tienes derecho a nota, pero una falta más, ahí sí me tienes que justificarlo, ¿ya? Listo. Entonces, sin más preámbulos, Profesor, no voy se a preocupe, mandarles profesor. la prueba, ¿ya? Un momentito. Profesor, ¿ya lo envió? Todavía no.
Ya lo envié. Son 8:12. 8:24 termina. 8:24 termina. 12 minutos. Ya lo envié. ¿Lo recibieron? Sí, profesor. Listo, gracias.
Falta un minuto, por favor. Disculpe, profesor. Sí. Le habla Sonalisa Alejandro. Yo envié la respuesta ya, pero no sé por qué mi internet volvió a abrirse. Alejandro. Ajá. Solamente una pregunta. Si usted ya lo mandó, ya no hay problema. Alejandro es su apellido, ¿no? Damián. Sí, Alejandro Damián. ¿Cuál es su número? ¿Cómo ha puesto usted su correo? ¿20, 202, 203? No, senalizad@gmail. ¿Cómo se llama? Senaliza. Senaliz. Ah, sí. Sí, sí está. Tiene Senalice. Sí, sí tiene buena nota. Ya no, ya cierre nomás. Cierre porque si entra esa ya se... Listo, terminó. Terminó, manden así como está. Hay 30 envíos. Ya cierro. Se cierra. Manden. Ya, faltan 2. Por favor, manden como está. Manden como está, por favor. Profesor, buenas noches. Un favor, yo envié con mi correo, o sea, yo no he enviado con el correo institucional, yo he enviado con Teresa Luján Grajeda. No hay problema, con cualquiera entra. Ya, gracias, profesor. Teresa Luján Grajeda está bien, tiene nota aprobatoria. Profesor, perdón, ¿lo podía verificar mi correo, por favor? Perdón la molestia. ¿Cuál es usted? Eddie Guamuro. Sí está. Tiene buena nota, muy buena nota tiene. Listo. Gracias, profesor. Se acabó. Profesor, Entonces, por favor, ¿podría verificar el mío? No, ya esto es ya todos los días, ya están dando todas las semanas y se acabó. Ya, a ver, 33 personas han entregado. Vamos aquí a... Por favor, la otra semana es la última clase, van a dar el examen de lo que hemos hecho el jueves. ¿Está bien? No hay tarea, solamente que estudie. ¿Está bien? Hay muy buenas notas, pero también hay una mala. No sé qué le ha pasado a ese alumno que no estudió nada y no ha entregado, pero seguramente que ya está aprobado, seguro. ¿Qué les iba a decir? Si hay grupos que no han enviado el trabajo, yo sé que ya a destiempo, aunque sea, pues les pondré 6 puntos, no 8 puntos, ¿sí? Para que tengan algo, para que no. Hasta el momento, ¿cómo se llama? Hay 2 alumnos nada más con riesgo de jalarse, así que en este último examen pueden, ¿cómo se llama? Sacar la nota que necesiten. Están a las justas, pero pueden aprobar, ¿ya? Solamente estudien nada más. Bueno, ya les he mandado la clase, esa no va a entrar, solamente tomamos la del examen del día jueves, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces este tema ya no ingresa, ¿no, profesor? Ahí No ingresa. No, la del jueves que hemos hecho, la del jueves nada más. Yo les dije, el martes le dije, este examen les tomo el martes. Y el jueves dije, esta clase les tomo el jueves. Así hemos quedado. Ya no les dejo tareas para que estudien. Profesor, sí. Discúlpeme usted que tenga el atrevimiento, pero hay un colega que trabaja en la parte de la selva y se le va la señal y está que le escribe, porque él tiene un grupo conmigo cuando hacemos exposiciones y también tiene ese problema. Está que levanta la mano a ver si le hace caso, por favor. Disculpe. ¿Cómo se llama? De Samuel Cuestas. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Pero no lo tengo. No me ha escrito nada. Que lo escriba por el WhatsApp. Sí, le alzó la mano. Ya, le voy a decir, doctor. Gracias. Es por WhatsApp, pues. Sí, ya me levantó las manos. Hay uno que me ha levantado las manos, ya. ¿Quién es? Cuestas. Profesor, buenas noches. Sí. ¿Qué pasa, Cuestas? Sí, estaba comentando pues que yo vivo por acá, o sea, estoy por ambos y hay lluvias. Cuestas, escúchame. La penúltima clase no me vas a venir con ese problema, Cuestas. ¿Sí? No, y más otra cosa, si tuvieras problemas, los alumnos que tienen problemas, ¿cómo se llama? Me escriben y yo les soluciono.
¿Cuál es el problema? No, solamente le estaba comentando que cuando llueve acá se me va la señal. O sea, estoy en la clase y a veces no le puedo pasar y se me va la Escucha, señal. yo te entiendo muy bien. ¿Está bien? Ahora, el examen es 10 a 12 minutos, entonces, ahora, ¿cuántos exámenes has dejado de dar por esta cuestión del señal? 3, profesor. 3 o 2 Bueno, son. pues ahí están las 3 notas que se te van a tener que eso, pero en verdad, tú sabes de que a la hora que va el examen te vas a un lugar donde hay buena señal, etcétera, etcétera. No hay otra Eso forma. trato. Sí, claro, sí, no se preocupe, profesor. Voy a ver esa parte. Y además, si es, ¿cómo se llama? Si es que no se pueden comunicar, etcétera, etcétera, me avisan, me llaman, o por WhatsApp. El WhatsApp sí entra. No me van Sí, a sí. decir a última hora que no entraba. Eso está mal. Eso en verdad no. Se avisa a tiempo. Ya, gracias.
Chicos, el profesor ya se retiró de sala, ya terminó la clase, disculpen. Sí, al parecer ya terminó la clase. Gracias, compañero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.